Hola, me llamo Andrea y el día de hoy vamos a presentar nuestro ADA 7 de la asignatura Arte, Deporte e Identidad Cultural. Mi equipo está conformado por Aime Díaz, Luis Nudel, Erika Ramírez, Emilio Ortegón y su servidora Andrea Suárez. Gracias. El arte clásico es una expresión utilizada para denominar al conjunto de conceptos culturales y artísticos. Se utiliza el término clásico porque son propios de la civilización occidental clásica, forman tanto por los griegos como por los romanos, que se expandieron geográficamente en los llamados mundos greco-romano. Por ello, el arte clásico incluye todas las bellas artes que tuvieron lugar durante el periodo de tiempo. Como se ha mencionado anteriormente, este arte surgió en las civilizaciones tanto romanas y griegas, aunque existen obras de diferentes fechas en periodos posteriores y anteriores a Cristo. Se suele decir que el arte clásico surgió aproximadamente en el siglo V a.C. en Grecia, mientras que en el Imperio Romano la datación es uno de los siglos después. Todo ello coincidieron en la última época de la República Romana. Comenzamos con la arquitectura griega. Los griegos construían sus propios templos en piedra desde el año 7 a.C. Utilizaban desde la piedra caliza, pasando por el mármol y terminaban por la caliza, entre otras. Las plazas públicas, la biblioteca y los templos son algunos de los edificios más reconocidos del arte griego. La escultura griega durante toda la época de la Grecia antigua se reconocía por su perfección y canon de la belleza humana. Por otro lado tenemos las características del arte romano. Como arte contemporáneo se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas surgidas a partir del siglo XX. Como tal, el concepto de arte contemporáneo es relativo a cada época. Esto significa que el arte que se produce en cualquier periodo histórico siempre será contemporáneo para sus coetáneos. Contemporáneo fue el arte de Leonardo da Vinci, para quienes vivieron en el siglo XXVI. Uno de los criterios más amplios vincula el inicio del arte contemporáneo al principio de la Edad Contemporánea a fines del siglo XXVI, en la Revolución Francesa. Dentro de sus características es que se basa en el expresionismo abstracto, tiene una herencia de vanguardias artísticas y busca diferentes formas de expresión. Tiene bases provenientes del arte abstracto, sus obras son originales artísticas y dejan plasmar la huella del autor que les da al realizar. Bueno, yo hablaré sobre la Edad Moderna, que fue comprendido en el siglo XV al siglo XVIII y que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Esta está caracterizada por una etapa de grandes cambios revolucionarios y en cambios en la mente occidental. Estos cambios económicos, científicos, sociales, religiosos dieron origen al sistema capitalista. Algunas de las características de la Edad Moderna es que fue un periodo de transición del feudalismo al capitalismo, el fortalecimiento de las monarquías nacionales europeas, también el periodo de descubrimiento marítimo realizados por Europa, comercio marítimo como principal factor de desarrollo económico de las naciones, el fortalecimiento de la burguesía comercial europea, surgimiento de movimientos de desacuerdo con la Iglesia Católica, el desarrollo de las artes plásticas y de la cultura bajo una nueva perspectiva, amplio desarrollo científico como la astronomía, ingeniería, matemáticas, anatomía, biología, etc. La acumulación de riqueza en europea, que fue fruto de la explotación de las colonias en América, inicio de la revolución industrial final de esta época y desacuerdo principalmente con el iluminismo del régimen absolutista y el crisis de este sistema de gobierno final de la Edad Moderna. Entonces, algunos de los elementos de la Edad Moderna fueron los siguientes: las primeras grandes exploraciones, el Renacimiento, la reforma religiosa, el absolutismo, la Ilustración, la llegada de Cristóbal Colón a América y la Revolución Francesa. Gracias. El arte del siglo XX comienza justamente en esa época, donde hace referencia a un movimiento vanguardista que se enfoca más en la ciencia, la tecnología, en la realidad y implica como una catarsis que hace un enfoque sobre los problemas de la realidad. Las artesanías. Las artesanías son distintas actividades técnicas o destrezas empíricas tradicionalmente realizadas por el pueblo. Y bueno, no hay una fecha exacta de cuándo iniciaron, así que son tan antiguas como lo es la humanidad. Su función es crear o producir objetos destinados a una función utilitaria cualquiera, aunque actualmente se están utilizando como productos ornamentales. Existen distintos tipos de artesanías, entre los que se encuentran los textiles, que son los tejidos, bordados, prendas de vestir, gorros, etc. Marroquinería, que son los calzados, bolsas, monederos, cinturones, etc. Y la cerámica, que es el arte de fabricar objetos con barro, loza o porcelana. Las artesanías se caracterizan por trabajarse con las manos y utilizar lo menos posible máquinas o procesos complejos. Y bueno, su finalidad es ser arte o comercializarse. Las vanguardias. Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos que empezaron a partir del siglo XX en Europa e Hispanoamérica, teniendo auge a partir de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, y sin exactos abarcó de 1905 a 1942. Algunos ejemplos del vanguardismo son el futurismo, que quería mostrar el movimiento y la fuerza interna de las costas. También quería mostrar las máquinas, lo sensual, las guerras, etc. Es decir, todo lo que fuera moderno. El cubismo, que quería representar el mundo mediante figuras geométricas sin tener tantos detalles.
También está el expresionismo, que buscaba representar los sentimientos más que la realidad, y este se caracteriza por el uso excesivo de colores, al igual que el uso de figuras geométricas casi irreconocibles. El arte pop. El arte pop o pop art es un movimiento artístico que inició en el siglo XX, empezando en Inglaterra a partir de los años 50 y teniendo auge en Estados Unidos en los años 60. Este consiste en sacar alguna imagen u objeto popular para así después combinarlo con algún otro elemento y finalmente obtener algún aspecto banal o rasgo cultural. Podría considerarse un síntoma de la época, pues este se basaba en la moda, el materialismo y el culto de la imagen. Por lo que era extraño, pues mientras apoyaba al consumismo y materialismo, pues este también era objeto de crítica para los valores que la sociedad tenía en ese entonces. Los elementos que conforman el arte pop son los objetos industriales, los carteles, los dibujos animados, el cómic, las ilustraciones de revista, la comida rápida y el mobiliario de la casa y las cocinas. El arte reciclado se refiere al hecho de formar pinturas u obras artísticas con desechos. Esto es una forma muy buena y óptima de reducir la cantidad de desechos que producen las personas, y es una buena política para concientizar a la población de que tengan noción sobre su consumo y que aprenda a reciclar más y pueda reutilizar las cosas que para uno no sirven. Ahora vamos a hablar sobre el arte moderno, que gira alrededor de los 1942 a los 2000. El arte moderno es conocido como una estética vanguardista y celebrado por sus artistas que en su momento eran muy adelantados a su época. A lo largo se ha desarrollado aproximadamente 100 años, y esta corriente incorpora muchos movimientos artísticos importantes e inevitablemente incluye una gama estética de estilos. El arte moderno se refiere al arte de los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX, los cuales son los trabajos producidos durante este tiempo que muestran el interés de los artistas en reimaginar, reinventar, reinterpretan e incluso rechazan los valores estéticos tradicionales de los estilos anteriores, y que no debe confundirse con el arte contemporáneo, que es una cosa más diferente todavía. Se divide en algunas principales corrientes de artistas. Una de ellas es el impresionismo, que es considerado como el catalizador del arte moderno. Otro es el postipresionismo, que es inspirado por la libertad artística implantada por los impresionistas, artistas como el Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vicente Van Gogh y Henri Toulouse-Lautrec. Otra principal es el fauvismo, que es fundado por Les Fauves, que es un grupo de artistas de vanguardia que incluía a André Derain y Henri Matisse. Vamos a pasar al siguiente periodo del arte y vamos a pasar al siglo XIX, que en este hubo muchos cambios relacionados con el arte, y en esto lleva a que se habla más de historicismo, que marca una nueva arquitectura que se deja influir por la añoranza al pasado, que encuentra su originalidad en el estudio del pasado, que concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura en tiempos pasados. El neoclasicismo, del pasado siglo continuo del neogótico, asociada a las ideas del románticos nacionalistas. La arquitectura ecléctica, quien hace evolucionar a la historicista, combinado con variedad de estilos arquitectónicos en una nueva estructura.